Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. Seguimos pues en esta, digamos, indagación en general sobre cómo se nos ha alterado la vida a partir de la pandemia del coronavirus COVID-19, y en este contexto pues nos encontramos frente a un fenómeno digamos, de fondo muy interesante y muy importante, y es que gran parte de la afectación del coronavirus está asociado a la afectación que está teniendo sobre las áreas urbanas. Uno de los países que nos interesa mirar con cierto detalle frente a esta alteración, frente a la vida urbana, frente a las perspectivas económicas de recuperación o de recuperación de la vida urbana en pleno, en medio incluso de la consideración de la salud, pues es el arquitecto Adolfo Narváez Tijerina. El arquitecto Adolfo Narváez Tijerina es doctor en arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 1989. Profesor Narváez Tijerina, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues, Pues muy pues adelante. nada, adelante, digo, lo que tú me quieras comentar. Pues mira, Adolfo, yo quiero proponerte que arranquemos por una consideración general. Tú que pues estás ahí en medio del asunto en México, que tienes una trayectoria muy importante y destacada pues como urbanista. Eh, la primera pregunta que habría que hacer es, y esto es digamos importante en el caso de México, y te lo pongo en este contexto, es que México arranca en este proceso de pandemia pues con la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, un poco en una condición de negacionismo, diciendo que esto no va a afectar, que es una pequeña gripa. Luego viene toda la medida, y luego viene toda la alteración de la vida urbana. ¿Cómo se puede ver todo este asunto desde México? Bueno, mira, yo creo que en términos de lo que pasó con el gobierno, es algo que pasó en todo el mundo, o sea, no es privativo de México. Todas las políticos, gran parte de los políticos, gran parte de la gente, de los dirigentes a nivel mundial, empezaron negando este asunto. Ahorita en México, bueno, la curva ha evolucionado de una manera difícil en los últimos días. Me parece que en el último mes para nosotros se han quintuplicado las muertes. Ahorita ya andamos cerca de las 11,000 muertes y tenemos pues un acumulado como de 100,000 casos, como cerca de 17,000 casos activos en la actualidad. Entonces esto nos llevó desde marzo 13, marzo 14 a prácticamente cerrar todo. Se cerraron muchas actividades. Realmente se quedaron las actividades esenciales abiertas. Esto lo sabemos. Esto es algo que también me parece que también pasó en Colombia. Se cerraron todas las actividades, dejaron unas cuantas actividades muy esenciales abiertas, que es la cuestión de la dotación de alimentos, que es la cuestión de médica, por supuesto, son todos los cuerpos de rescate, todas las actividades de emergencia, algunas actividades primarias prioritarias también relacionadas con producción de alimentos, relacionadas con producción de energía, situaciones de mantenimiento de estas instalaciones, pero más nada. O sea, por ejemplo, las personas de las redes que administran las redes de agua en las ciudades, aquí en Monterrey, he conversado con gente que administra las redes de agua. Realmente la gente de oficina está metida en su casa. Solamente hay cuadrillas que trabajan por guardias, ¿no? O sea, esta situación es realmente, pues nos ha pegado realmente duro. Hubo un primer momento de negacionismo, hubo un primer momento en que todo esto se intentó negar. Estaba el presidente Andrés Manuel comiendo en restaurantes y desde ahí dando mensajes a la población de que no pasaba nada, de que no era necesaria la distancia, dando abrazos a la gente y todo esto. Y acto seguido viene el cierre. De alguna forma, mira, Carlos, yo lo veo como una cuestión muy positiva el que se le haya hecho caso a los expertos, ¿no? O sea, tomó la batuta de esto, la tomó la Secretaría de Salud y ha sido vocero siempre el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en esto diciendo permanentemente que nos quedemos en casa. En este contexto, Adolfo, habría que preguntarse, ¿esto ha implicado una alteración en una sociedad como la mexicana en su vida urbana, que es una sociedad tan profundamente urbanizada?
valga la redundancia. Sí, nosotros tenemos una urbanización de cerca del 80%, o sea, el 80% de nuestra población aproximadamente es urbano, y vamos a más, ¿no? La gente está llegando y haciendo que las ciudades sean cada vez más grandes. No dudo que lleguemos a niveles de urbanización europeos en unos 20 años más, pero por ahora, bueno, tenemos esta cantidad de gente que vive en las ciudades. Realmente sí ha habido alteraciones importantes en la vida, pero no han sido hasta un cierto nivel tan radicales, y justamente esto ha sido porque la fuerza del Estado no se ha manifestado hasta el nivel en que se hagan toques de queda o que se prohíba la salida de las personas. Mira, para darte una idea de esto, nosotros hicimos un cálculo mediante el análisis de las redes de transporte desde, digamos, en lo que va del año, y comparando los primeros momentos de la pandemia, digamos en abril de este año con abril del año pasado. Por ejemplo, en Ciudad de México se redujo aproximadamente el 20.8, como 21%, los viajes que se hacen en todos los sistemas de transporte de la Ciudad de México, que como tú sabes es una de las grandes aglomeraciones del mundo, es la quinta aglomeración o sexta aglomeración, no estoy muy seguro del número, a nivel mundial, pero en Latinoamérica es la ciudad más grande, con 25 millones de habitantes, ¿no? Todos juntos ahí en el Valle de México. Una población, también quiero decir, que a diferencia de otras ciudades más grandes del mundo, esta es muy densa. Es decir, es muy grande en población y aparte está muy apretada en el espacio geográfico, ¿no? Es muy densa la ciudad. Bueno, se redujeron como 20% los viajes de las personas en todos los sistemas de transporte, lo que equivale aproximadamente a que se quedaron en casa 4.791.000 personas. Pero esto, bueno, esta es la nota positiva, y es lo que ha hecho que, bueno, no se disemine la infección de la manera en que se ha diseminado, porque sabemos que los sistemas de transporte son un medio de contagio muy fácil, ¿no? Por la permanencia del virus en las superficies que la gente toma, que la gente tiene contacto físico, tiene cercanía física muy grande. No hay mucha manera de separar a las personas. Entonces, esa es la nota buena. La otra nota, por lo que tú me preguntas, y es que en este primer momento de abril, en mayo bajó un poco más, pero en este primer momento de abril, el 80% siguieron saliendo. O sea, a pesar de que ya había un mandato de la Secretaría de Salud de que no hubiera salida, el 80% seguían saliendo. O sea, hay que verlo también en el otro lado. Es decir, la gente no dejaba de tener actividades, no dejaba de desplazarse a trabajos. Hubo bastante desobediencia en este sentido ante, pues, el llamado de la autoridad sanitaria. En Monterrey y en Guadalajara, más o menos como el 33% de las personas se quedan en casa. Equivale a mucho menos, son poblaciones mucho menores que la población de la Ciudad de México. Sin embargo, representan segunda y tercera ciudad en tamaño de nuestra república, aproximadamente unos 5 millones de habitantes. Son muy equiparables, están muy cerca una de la otra. Pero de estas, el 33% de la población, el 33%, perdón, de los viajes se dejan de realizar, con lo que, bueno, hicimos un cálculo de la gente que pudo haberse quedado en casa, y en Guadalajara durante este mes se quedaron en casa 1.800.000 personas, y en Monterrey 1.600.000 personas, ¿no? Entonces, digamos que el número, por supuesto que no es equiparable con el de la Ciudad de México. Sin embargo, este porcentaje, o sea, esta diferencia porcentual, que es un poco más del 10%, sí que significó una diferencia en la curva de contagio. Sí que lo significó. O sea, realmente, pues sí, nuestras ciudades acá en el resto de la República, muchas de nuestras ciudades fronterizas, pues sí se vieron muy paralizadas en su actividad cotidiana, muy paralizados sus actividades cotidianas. Salías a la calle y prácticamente en estos días de abril no se veía a nadie, ¿no? Hacia finales de mayo ya empezabas a ver
más actividad, pero en estos días de abril realmente era como ciudades fantasmas, Carlos. No te quiero contar esto, era como una serie de televisión de ciencia ficción, ¿no? Una cosa así. Yo quería preguntarte específicamente, por ejemplo, por una ciudad fronteriza muy compleja, además por lo que comparte una serie de empresas y de actividades económicas con los Estados Unidos, que es Ciudad Juárez. ¿Qué ha pasado en Ciudad Juárez? ¿Cómo se ha comportado? Entre otros, porque ha habido una serie de noticias que dicen que la presión de la economía norteamericana, que nunca entró en una cuarentena real o sino solo parcial en algunas ciudades, ha hecho que en México el asunto de la pandemia se propague mucho más rápidamente. Digamos, qué tan reales son estas informaciones? Mira, realmente hay muy poca fiabilidad en los datos. Realmente nosotros usamos datos oficiales para hacer la investigación que estamos haciendo sobre el estado de las ciudades en México. Pero te voy a decir que no son tan fiables los datos porque por una parte en los Estados Unidos hay no quiero decir exageración porque no es así, sin embargo hay enfermos que se cuentan, que se ponen en la cuenta de COVID-19 cuando puede ser que no estén en COVID-19 y en México parece ser que hay una serie de casos que estando en COVID-19 se sacan de la cuenta adrede, ¿no? No sé qué fines tenga esto, no tengo idea en política para qué sirva una cosa y otra, pero lo que ha hecho es que hay una diferencia impresionante en términos de números entre, por ejemplo, Texas y los estados fronterizos, como Coahuila, Nuevo León. eh, Compartimos Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, compartimos frontera con Texas. Y entre todos no sumamos ni la mitad de los enfermos tejanos. Entonces dices, oye, algo anda mal, o sea, es una epidemia de un patógeno natural, o sea, ¿cómo va a respetar un límite político? Es muy posible que esto sea por una cuestión de interacción. Por supuesto, en este primer momento de abril y mayo, los Estados Unidos hicieron restricciones importantes al paso fronterizo. No cerraron fronteras, pero sí retrasaron el paso fronterizo lo suficiente para que mucha gente no quisiera ir. O sea, ha disminuido el paso entre México y los Estados Unidos. Por ejemplo, a los mexicanos en el puente para pasar en un coche, en ocasiones nos costaba una hora y media el paso imagínate, el puente de Harlingen en Reynosa o el puente o el paso de Ciudad Juárez, ¿no? Entre Ciudad Juárez y El Paso, una hora y media o 2 horas puede costar en un fin de semana en donde la gente se está desplazando por diferentes razones. Ahora puede costar hasta 5 horas. O sea, hay gente que trabaja en los Estados Unidos, en estas ciudades. Hay trabajadores binacionales, hay gente que todos los días pasa a trabajos de oficina o a diferentes actividades, trabajos de servicios, ¿no? En Ciudad Juárez, y que están durmiendo en la madrugada, se van a las 2 de la mañana para dormir el último tramo de la noche en el puente y estarse moviendo de poco a poco para poder pasar, porque se han reducido los horarios de los pasos fronterizos y se han hecho mucho más intensas y mucho más detalladas las revisiones ahora a la salud de la gente. Digo, esto es lógico. De nuestro lado hemos hecho ciertos filtros sanitarios, o sea, entre Estados Unidos y México hemos hecho ciertos filtros sanitarios que han hecho que esto se haga mucho más lento. Ahora, hubo en abril importantes pues acusaciones, ¿no? De que las empresas mexicanas que no cerraron, muchas de ellas maquiladoras, como tú bien lo dices en El Paso, tuvieron problemas de infección de sus trabajadores. Esto ha llevado al cierre, o sea, llevó escalonadamente y con, digamos, con amenaza ya de los sectores de gobierno como las secretarías del trabajo, propias de los estados o inclusive la vigilancia de la cuestión laboral que está metida como direcciones en los municipios, pues con la imposición de multas y todo esto para obligarles a cerrar. Fíjate, nada más para que tengas una idea, toda la industria que abastece la industria automotriz, bueno, una parte muy importante de la industria automotriz estadounidense se encuentra en la ciudad de Saltillo, en Coahuila, que es
un estado fronterizo. No es una ciudad fronteriza, pero es un estado fronterizo y hay un clúster muy importante de producción automotriz. Toda cerró durante el mes de abril, prácticamente toda. Ahorita están empezando a abrir con la idea de que está por entrar en vigencia el nuevo tratado de libre comercio, el TEMEC. Está tratando de entrar en vigencia y está abriendo. La gente sigue teniendo teletrabajo, una parte de la gente de oficina sigue ahí y hay muchos controles en la cuestión sanitaria, ¿no? Está esto pues siendo muy vigilado. Por ejemplo, la cuestión del transporte. Ahorita se prevé que se tenga que usar el doble de transporte para el movimiento del personal a estas plantas. Normalmente estas plantas, sobre todo en este clúster de Saltillo que es tan importante, se encuentran en las afueras de la ciudad, se encuentran bastante lejos de la ciudad, por lo tanto, las empresas trasladan a sus trabajadores por medio de transporte privado, ¿no? Bueno, se tiene que contratar el doble de transporte porque se tiene que hacer distancia entre las personas. Hay que esta fue la condición que le puso el gobierno del estado de Coahuila para reanudar, pero Riquelme, el gobernador del estado de Coahuila, él dice que prácticamente todas las actividades siguen cerradas, salvo estas que si no las echan a andar, pues se cae la economía del estado. Es uno de los pilares de la economía del estado de Coahuila ahora, ¿no? La cuestión automotriz. Alfo, ahí hay una combinación de dos problemas que se ha visto en todas partes del mundo y es la discusión entre el cuidado de la salud y el cuidado de la economía y lo que en el fondo está o en el medio está es el problema de la situación pública de los sistemas de salud que requieren una especie de tregua para poderse preparar, tener unidades de cuidados intensivos. Y esto lo hemos visto en todas partes del mundo, desde Wuhan hasta Italia, España, etcétera. Los Estados Unidos y obviamente los diversos países de América Latina. En este contexto, algunos han planteado que hemos entrado en una crisis de fondo de la vida urbana, que hay una especie que esto va a traer una desurbanización y que además la crisis económica va a traer además profunda inestabilidad política. ¿Tú ves que esto esté pasando en las áreas urbanas de México? Fíjate que lo que yo he percibido desde hace algunas semanas, digamos que aparte de la investigación que hacemos de fondo, ¿no? En la situación urbana de nuestras ciudades, hacemos investigación sobre lo que le llamamos nosotros bueno, le llaman como línea de investigación los imaginarios urbanos. Entonces uno está muy atento también a la parte subjetiva de la gente, o sea, cómo está interiorizando todos estos problemas. Y yo he visto que ha aumentado entre la población por muchos indicadores, digamos, hasta hemos aplicado algunas pequeñas encuestitas y hemos aplicado una técnica que se llama etnografía, en donde hacemos investigación en redes sociales, o sea, investigación de contenido en la información que circula en redes sociales, en mensajes de Twitter, en todo esto. Y hemos advertido que ha aumentado la ira en la población. O sea, tenemos ahí una bomba de tiempo entre nuestra gente que está ya resintiéndose de los encierros. Muchos de los trabajadores que de nuestros países, bueno, en México la cifra es tremenda, Carlos. 50% de nuestros trabajadores viven al día. El día de ayer o antier hubo un llamado, ¿no? de la Secretaría de Salud del municipio de Catepec, que es un municipio muy grande en la Ciudad de México. Hubo un llamado a los vendedores ambulantes, son 180 mercados ambulantes. Con esto te quiero decir que cierran calles, digo, esto regulado totalmente, ¿no? Cierran calles y durante unos ciertos días de la semana, durante un periodo de cierta duración, puede abarcar, digamos, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en algunos casos, se instalan estos mercados en las calles y se hace venta de comida, de ropa, de autopartes, de lo que quieras. O sea, hay una venta muy grande. Bueno, pues se les llamó a estos locatarios, a estos líderes de estos 180 mercados, a que acataran normas de seguridad. Los que les decían es que redujeran el horario, o sea, que lo hicieran en vez de 9 a 8 de la noche, que lo hicieran de 9 a 3, o sea, que redujeran su horario,
que ampliaran la distancia entre puestos, que establecieran filtros sanitarios, que la gente utilizara tapabocas, que lo utilizara de forma correcta, que se aplicaran gel en las manos y una serie de medidas que, bueno, ha dictado la autoridad que así sean, casi llegan a los golpes, Carlos. O sea, los locatarios están estallando de coraje con la autoridad sanitaria. Casi linchan al encargado de la salud del municipio. O sea, el hombre les estaba diciendo lo que tienen que hacer y estos lo toman como una agresión. De hecho, una de las cosas que se reclamaban entre estos locatarios era que el coronavirus no existe y que el gobierno se lo inventó para fregarlos, o sea, y ahí se produjo como una rebelión y tal. Claro, claro, o sea, al final muchos de los locales, o sea, obviamente la fuerza pública intervino, pues estaban en una cuestión de negociación con los líderes de los mercados y había fuerza pública, o sea, estaban en el municipio, pues intervino la fuerza pública y protegió al doctor, porque al que se lo querían cargar era al doctor. Han aumentado, por ejemplo, las cuestiones de violencia dirigida hacia personal médico y paramédico, o sea, enfermeras, por ejemplo, que de pronto en el transporte público, porque ellas pues tienen que tomar transporte público para llegar a los centros de salud, a los hospitales, en el transporte público les cierran la puerta de los microbuses, no quieren que entren, o de plano los agreden físicamente, lo menos es que los agredan verbalmente, pero los han llegado a agredir físicamente y esto pues es bien grave, cómo se está volcando la ira de la población sobre el sector que está atendiendo, pero este mismo sector es el que está dictando estas medidas de aislamiento. No le están cayendo muy bien a la gente, o sea, esto es realmente, hasta ahorita no ha habido una situación de revuelto, de rebelión generalizada. Cierto que ha habido algunos focos de esto, pero es peligroso, Carlos. Realmente es peligroso esto que está pasando en este momento, sobre todo porque te digo, el 50% de nuestra población en México vive al día. O sea, estos locatarios de los mercados son, digamos, una muestra de este 50% de la población. El otro 50% de la población no vive al día. Esta es la otra parte de esta historia, ¿no? Es otro 50% de la población en donde su actividad económica se deslocaliza y se puede llevar a la casa y hacerla en forma de teletrabajo. Y este otro 50% de la población no está generando, no está generando también tanto gasto, está generando bastante ahorro. Fíjate, este es un dato interesante. El Bancomer, ahora Banco de Bilbao Vizcaya, hace rato que lo absorbió este banco español, emite un informe sobre la actividad económica y advierte que ha bajado muchísimo la actividad de compra de los mexicanos. Advierte también, este es un informe de Banorte, que es un banco mexicano de los más grandes del país, advierte también que ha crecido la cantidad de ahorro, por lo tanto, en el ámbito de la actividad, de la cuestión del dinero hay más liquidez bancaria, hay más ahorro. O sea, este otro 50% está dejando de tener actividad económica en tanto a demanda de bienes y servicios, pero está ahorrando más. Entonces, bueno, hay una situación de cambio interesantísima que hay que analizar de bastante fondo. Otro dato importante es que se nos está cambiando la costumbre del uso de las tienditas y todo esto. Fíjate, las tienditas de esquina, que son lugares en donde va uno a comprar los víveres de primera necesidad y que habían sido dejadas de usar debido a la proliferación de los supermercados. Walmart, por ejemplo, esta cadena norteamericana que prácticamente invadió México así con supermercados. Digo, una invasión de venta, o sea, esto no es nada violento, ¿no? Pero una invasión de supermercados le había empezado a mermar las ventas a estos pequeños comercios de esquina que son familiares, ¿no? Bueno, durante el mes de abril y mayo, según la asociación de estos comerciantes, aumentó como 11% sus ventas, pero según la asociación de los que venden a mayoreo, o sea, de los que le venden a estas tienditas,
realmente no fue el 11%, fue cerca del 20% lo que aumentó la venta de estas tienditas. Es decir, la gente está haciendo pequeños circuitos alrededor de la colonia o del barrio en el que viven, haciendo pequeños circuitos en vez de ir al gran supermercado, en donde hay más quizás oportunidad de contagio y todo esto. Entonces ha cambiado el comportamiento de la población mexicana. Pues muy bien, profesor Adolfo Narváez Tijerina, le agradezco mucho su participación en Punto Crítico, nos ha dado un panorama que era muy importante poder comparar desde Colombia lo que sucede con México y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico.